A lo largo de la historia de la humanidad, toda cultura y civilización se ha preguntado el propósito de su existencia, y en este sentido ha recurrido al pensamiento mágico. Ha creado historias sobre dioses poderosos que viven fuera de este mundo y que se dieron a la tarea de crearnos para que les pudiésemos adorar y asimismo cuidar al resto de su creación. Los mayas no son la excepción, y por suerte hasta nuestros días llegó el más sagrado de sus libros, el Popol Vuh. El Popol Vuh, o Libro del Consejo, es el libro sagrado maya que nos habla de la creación del mundo, los primeros años de la humanidad, de quiénes fueron sus creadores y cuáles fueron los obstáculos que tuvieron que sortear para lograr la obra perfecta. Según los mayas, en un principio no existía el tiempo, solo el agua que rodeaba el planeta en completa calma bajo el cielo. Y esto lo podemos leer en el siguiente fragmento. No se manifestaba la faz de la tierra, solo estaban el mar en calma y el cielo en toda su extensión. No había nada junto que hiciera ruido, ni cosa alguna que se moviera, ni se agitara, ni hiciera ruido en el cielo. No había nada que estuviera en pie, solo el agua en reposo, el mar apacible, solo y tranquilo. No había nada dotado de existencia. Pero entonces, ¿dónde se encontraban Dios o los dioses en este momento? Los mayas relatan que, más que dioses, se trataba de un grupo de creadores a los que se referían como los progenitores, sabios y grandes pensadores en su naturaleza. Aquí es donde comienza la duda sobre el origen y el objetivo de estos pensadores. El siguiente fragmento nos habla de los creadores y su ubicación. Solamente había inmovilidad y silencio en la oscuridad, en la noche. Solo el creador, el formador, Tepeu, dios del cielo, Gucumatz, dios de las tempestades. Los progenitores estaban en el agua rodeada de claridad. Estaban ocultos bajo plumas verdes y azules. Por eso se le llama Gucumatz. De estos grandes sabios, de grandes pensadores es su naturaleza. De esta manera existía el cielo y también el corazón del cielo, que es el nombre de Dios. Es decir, los progenitores se dieron cita en nuestro mundo aún infértil, rodeados de claridad y bajo plumas, término que seguramente hace referencia a otro tipo de vestimenta, pues aún las aves no habían sido creadas. Pero sobre ellos, en el cielo, se encontraba el corazón del mismo, el gran creador. ¿Quién es este creador principal? Eso nos lo dice el siguiente fragmento. Llegó aquí entonces la palabra. Vinieron juntos Tepeu y Gucumatz, en la oscuridad, en la noche, y hablaron entre sí Tepeu y Gucumatz. Hablaron, pues consultando entre sí y meditando, se pusieron de acuerdo, juntaron su palabra y su pensamiento. Entonces se manifestó la claridad, mientras meditaban, que cuando amaneciera debía aparecer el hombre. Entonces dispusieron la creación y crecimiento de los árboles y los bejucos, y el nacimiento de la vida y la creación del hombre. Se dispuso así en las tinieblas, y en la noche por el corazón del cielo, que se llama Huracán. El Popol Vuh nos dice que el cielo se llama Huracán, que se traduce como de una pierna o cojo, y se divide en tres seres distintos que son Calcuja Huracán, que significa rayo cojo o rayo de una pierna, Chipi Calcuja, que es pequeño rayo, y Rasha Calcuja, que se traduce como rayo repentino. Y esto lo refiere textualmente el Popol Vuh con las siguientes palabras. Se dispuso en las tinieblas y en la noche por el corazón del cielo que se llama Huracán. El primero se llama Calcuja Huracán, el segundo es Chipi Calcuja, el tercero es Rasha Calcuja, y estos tres son el corazón del cielo. Este ser supremo es quien encomienda a Tepeu y Gucumatz la creación de la vida en nuestro mundo y la existencia de una raza inteligente para completar la tarea, tal como lo dice el siguiente fragmento. No habrá gloria ni grandeza en nuestra creación y formación hasta que exista la criatura humana, el hombre formado. Los mayas también nos hablan de seres elementales y mágicos que fueron creados para protección de los bosques, las montañas y los ríos, como en el siguiente fragmento. Luego hicieron a los animales pequeños del monte, los guardianes de todos los bosques, los genios de la montaña. Los creadores esperaban que estos animales y guardianes les rindiesen culto, pero fue imposible, pues les habían negado la capacidad intelectual. Así que crearon nuevos seres con inteligencia, y lo relatan así.
pero no pudieron entender su lenguaje entre ellos mismos. Nada pudieron conseguir y nada pudieron hacer. Por esta razón fueron inmoladas sus carnes y fueron condenados a ser comidos y matados por los animales que existen sobre la faz de la tierra. Los creadores no se rindieron y apostaron por un nuevo intento, así que tomaron lodo, como lo hizo el Dios cristiano, y formaron al hombre y lo relatan con estas palabras. Pero vieron que no estaba bien, porque se deshacía, estaba blando, no tenía movimiento, no tenía fuerza, se caía, estaba aguado, no movía la cabeza, la cara se le iba de un lado para otro, tenía velada la vista, no podía ver hacia atrás. Al principio hablaba, pero no tenía entendimiento. Rápidamente se humedeció dentro del agua y no se pudo sostener. Entonces desbarataron y deshicieron su obra, su creación. La tarea de Tepeu y Gucumatz no podía darse por finalizada, así que volvieron a intentarlo, pero esta vez consultaron a otros creadores, porque ellos eran dos integrantes de un grupo aún mayor, o así lo hace suponer el Popol Vuh con las siguientes palabras. Digámosles a Ixpillacok, Ixmucané, Hunappu Buch, Hunappu Utiu. Prueben suerte otra vez, prueben hacer la creación. Así dijeron entre sí el creador y el formador a Ixpillacok e Ixmucané. Estos dos últimos eran otros dioses, otros creadores de su círculo, que no habían intervenido en los primeros intentos de la creación de la humanidad de Tepeu y Gucumatz. El consejo fue crear a la humanidad una vez más, pero con madera. Todo parecía indicar que la obra sería perfecta. Sin embargo, los mayas relatan lo siguiente. Aquellos nuevos hombres ya no se acordaban del corazón del cielo, y por eso cayeron en desgracia. Fue solamente un ensayo, un intento de hacer hombres. Hablaban al principio, pero su cara estaba enjuta. Sus pies y sus manos no tenían consistencia, no tenían sangre, ni sustancia, ni humedad, ni cordura. Enseguida fueron aniquilados, destruidos y deshechos los muñecos de palo, y recibieron la muerte. Una inundación fue producida por el corazón del cielo. Un gran diluvio se formó, que cayó sobre las cabezas de los muñecos de palo. Vino entonces el último intento, que somos nosotros, que fuimos creados a partir de maíz y lo cuentan de la siguiente manera. De maíz amarillo y de maíz blanco se hizo su carne. De masa de maíz se hicieron sus brazos y las piernas del hombre. Únicamente masa de maíz entró en la carne de nuestros padres. E incluso los progenitores dotaron a esta nueva humanidad con una inteligencia excepcional que les permitiera descifrar el sentido del mundo y la creación, como lo dicen las siguientes palabras. Fueron dotados de inteligencia, vieron, y al punto se extendió su vista. Alcanzaron a ver, alcanzaron a conocer todo lo que hay en el mundo. Cuando miraban, al instante veían a su alrededor y contemplaban en torno a ellos la bóveda del cielo y la faz redonda de la tierra. Las cosas ocultas las veían todas, sin tener primero que moverse. Enseguida veían el mundo, y asimismo, desde aquel lugar donde estaban, lo veían. El Popol Vuh nos dice que esta humanidad alcanzó a conocerlo todo, sin dejar dudas sobre nada. Y fue precisamente esto lo que incomodó a los creadores, quienes no consideraron virtuosa una inteligencia sin límites. Después de todo, ellos eran los progenitores y nosotros su creación. Así que tuvieron que limitar nuestra inteligencia, y así lo relatan una vez más los mayas. Refrenemos un poco sus deseos, pues no está bien lo que vemos. Por ventura se han de igualar ellos a nosotros, sus autores, que podemos abarcar grandes distancias, que lo sabemos y lo vemos todo. Entonces el corazón del cielo les echó un vaho sobre los ojos, los cuales se empañaron como cuando se sopla sobre la luna de un espejo. Sus ojos se velaron y solo pudieron ver lo que estaba cerca. Solo esto era claro para ellos. Interesante, ¿no crees? Los mayas nos hablan de unos creadores que no son perfectos y tampoco presumen de perfección, sino que experimentan, crean, fallan y vuelven a crear hasta encontrar la fórmula correcta, que llegó a ser tan perfecta que sintieron temor por ser desplazados. Ahora bien, esta es una leyenda mitológica más, como lo son la Biblia y todas las mitologías del mundo sobre la creación del hombre. Sin embargo, los mayas nos dicen que no fue un dios, sino que fueron dos pensadores quienes sí habían sido encomendados por un creador supremo. Estos, en sus múltiples fracasos, llegaron a crear al ser ideal, de acuerdo a lo encargado por aquel creador, el corazón del cielo.
Sin embargo, el hecho de querer limitar nuestra inteligencia suena muy sospechoso, sobre todo cuando en el siglo pasado científicos como Albert Einstein sostuvieron que el ser humano solo utiliza el 10% de su capacidad cerebral, hipótesis que por cierto en estos tiempos ha sido descartada. Pero, ¿son solo coincidencias? O tal vez los mayas, cuando dicen pensadores, están hablando de científicos que nos colocaron en este planeta para estudiarnos después de habernos creado. Yo soy Shu y recuerda, nunca olvides tus raíces. Nos vemos en el siguiente video.